capítulo 12, verso 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamamiento que el Señor le hizo a Abraham para que fuese una nación grande conforme a la promesa. Y al capítulo 17, el verso 21 al verso 24, estos textos son parte, hermanos, de la señal del pacto que el Eterno hizo con Abraham, que tiene que ver con la inclusión de las gentes para componer o establecer lo que es el pueblo de Dios. Y dice, Génesis capítulo 17, verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, que alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos concede de estar en tu presencia santa. Háblanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre santo. Sí, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la Biblia. Bien, hermanos. Permanece en el pacto del bautismo. Amén. El domingo hace un mes estábamos hablando sobre la importancia del arrepentimiento y la conversión como doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras para salvación. Preside entonces lo que es la doctrina del bautismo. Y he leído los textos que hemos leído en Génesis, capítulo 12, del verso 1 al 3, y Génesis, capítulo 17, verso 21 en adelante. Porque allí en Génesis estamos viendo el contexto mismo, lo que podríamos llamar la sombra, el tipo o la figura de lo que es el bautismo. Dios primeramente llama
Abraham. Su nombre era Abraham. Primeramente lo llama. Para que salga de su tierra, de su parentela y se vaya a un lugar que él le mostraría. Y Abraham obedece al llamado que el Señor le ha hecho. Y en ese llamado hay algo maravilloso, y es que el Señor le hace una promesa. Haré de ti una ¿qué? Gran nación. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todo eso estaba dentro de lo proyectado por el Señor, dentro del plan que el Señor tenía. En su presciencia o anticipado conocimiento para formar una gran nación donde Él se manifestaría, y a partir de esa gran nación, las naciones del mundo de aquel entonces, como las naciones de hoy en día, conocerían quién es el eterno Jehová, bendito Dios, por los siglos de los siglos. A renglón seguido, hermanos, al hacerle este llamamiento a Abraham y después le cambia su nombre por Abraham, entonces hace un pacto con él, porque el Señor es Dios de pactos, hermanos. Que el hombre rompe los pactos, porque como seres humanos somos inconstantes, pero Dios permanece fiel a sus pactos. Ahora, Él hace ese llamamiento a Abraham. Abraham, a través de su hijo Isaac, hijo de la promesa, pues entonces comienza a multiplicarse, porque Isaac es el padre de Jacob y Jacob es el padre de las 12 tribus. Amén. Tenemos que enfocarnos al hijo de la promesa, no al hijo de la esclava que era Ismael. Porque a Ismael aún todavía no había nacido Isaac cuando Dios hace el pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión, y es entonces que Ismael, siendo un adolescente de 13 años, fue circuncidado, y siendo Abraham una persona ya muy avanzada en su edad, también se circuncida para dar cumplimiento al pacto que el Señor había establecido con él. ¿En qué consistía ese pacto, hermanos? Para poder que la nación fuera incluida en todos los propósitos y en todos los planes del Señor. ¿En qué consistía ese pacto? Un pacto, por cierto, hermanos, muy doloroso, especialmente para el hombre. Algunos dirán, ¿y por qué a la mujer no se le hizo lo que le hicieron al hombre? Por una razón muy sencilla, porque los dos son una, ¿qué? Sola carne. Y a es el hombre quien le toca la tremenda responsabilidad de ser cabeza de la mujer, orientar a la mujer en todos los aspectos morales y espirituales. Pero ella no queda fuera de lo que es el pacto del bautismo en estos tiempos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, dice la Escritura, tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Toma a Ismael y toma también a sus siervos nacidos en casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. O sea que todos los varones, empezando desde su hijo Ismael,
empezando por los siervos, empezando por su mayordomo, por todos los que habían nacido allí en la casa, dice, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. El prepucio, hermanos, es una especie de tela que cubre el glande del varón. En el prepucio entonces se acumulaban allí inmundicias. Se acumulaban inmundicias. Esa inmundicia es conocida como el macma. Y eso tenía que ver, siendo de una manera literal, estaba simbolizando lo que más adelante sería el bautismo. Amén. Y también escrito está, creo, allá en Deuteronomio, donde el Señor manda la circuncisión, mas ya no en la carne, sino ¿dónde? En el corazón. Entonces, era una pequeña operación que se hacía a todo varón allá en la casa de Abraham, y luego se hacía a todo nacido de 8 días en el pueblo de Israel. Arremangaban su órgano y entonces lo arremangaban, lo cogían, lo estiraban y cortaban la tela, y el glande quedaba ¿qué? Libre de cualquier inmundicia. En eso consistía la circuncisión. Y era una operación dolorosa. Había que guardarle un tiempo hasta que fuesen sanos. Pero se la tenían que hacer los varones. Quisieran o no quisieran, se la tenían que hacer. Si no querían, entonces eran excluidos. No eran aceptados dentro del pueblo. Si querían pertenecer entonces a la nación, si querían pertenecer a las promesas concedidas por el Señor, tenían que pasar por la experiencia de la circuncisión. Por eso la circuncisión allá en aquella época se contextualiza con lo que es el pacto del bautismo. Amén. Entonces miremos la seriedad. A esto no es cuestión de jugar. Son cosas, hermanos, que tienen su permanencia. Amén. Porque aún todavía entre judíos e ismaelitas o árabes, hermanos, la circuncisión prevalece. Es una operación que prevalece, o sea, permanece en medio de ellos. Entonces dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y a partir de ese momento, a través de ese pacto, entonces Israel entra a ser el pueblo santo de Dios. Amén. Eso es largo. Y eso es para muchas y muchas dominicales, porque habríamos que, o tendríamos mejor que hablar de lo que es el linaje, hasta llevarnos a quién, hasta llevarnos a Cristo el Señor. Entonces Israel pasó
por la operación del prepucio para entrar a ser pueblo de Dios. Usted y yo, los que en esta mañana estamos aquí, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, para entrar a ser parte del pueblo de Dios, tuvimos que pasar por el bautismo. Amén, hermanos. Y los que aún todavía no han tenido esa experiencia, algunos de ellos están recibiendo la doctrina. Amén. Otros están pensando si lo hacen o no lo hacen. Antes de que lo asalte la muerte sin ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y andando en una vida nueva, tome la decisión de identificarse con el Señor en su cuerpo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, en esta mañana, el tema es muy diciente para la iglesia. Nos está recordando a cada uno, porque muchos de nosotros se nos ha olvidado el pacto. Y como se nos ha olvidado el pacto, hermanos, muchas ocasiones se está viviendo una vida que, díganlo, mediocre, una vida desordenada. Vienen a la iglesia porque realmente ya se ha formado una costumbre o porque de pronto mi esposo está un poquito como calientico y como que para irlo a acompañar. Pero no, si usted, hermano y hermana, está en tibieza espiritual, tenga mucho cuidado, porque un día sobre usted fue invocado el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados en el bautismo. Por eso el tema es claro: permanece en el pacto del bautismo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En la versión que nosotros manejamos, Romanos capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 14, allí se nos está hablando de lo que es la identificación de usted y de mí con el cuerpo místico de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Usted ahí tiene su Biblia. Yo soy muy poco en usar otras versiones, pero cuando hay necesidad de usarlas, se usan. Amén. Se usan. Y hay una versión, la traducción de la Biblia actualizada, hermanos, que si nosotros leemos de una manera comparativa con la versión del 60, prácticamente es lo mismo, que sus palabras se nos da para un mejor entendimiento. Póngale atención a lo que dice la traducción de la Biblia actualizada. Dice: ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más? Lo que dice allá en Romanos 12:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces la respuesta es clara: en ninguna manera. ¿Cierto? En ninguna manera. ¿Cómo es que nosotros vamos a continuar en el pecado, en perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, es que el amor de Dios es muy grande. Es que Dios es misericordioso. Es que yo puedo hacer esto y aquello, y con que vaya y me pegue una ayunadita, con que vaya y haga una
oracioncita, entonces mi pecado, que es de grande magnitud, ya ha sido perdonado. Eso es que abuso. Abuso. Porque está abusando de la gracia. Por eso está diciendo acá claramente, en ninguna manera nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Qué? En él. Entonces aquí dice, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Y por qué no tenemos que ver nada con el pecado? Porque un día el Señor nos hizo un llamamiento a salvación. Porque un día usted y yo tomamos la decisión voluntaria conforme a ese llamamiento del arrepentimiento y de la conversión. Aquí no estamos obligados. Aquí estamos voluntariamente. Es que la Escritura es muy clara cuando dice, hoy he puesto delante de vosotros, ¿qué? Camino de vida o camino de muerte. Si el diablo te está llamando a gritos allá, el Señor no te está amarrando acá. Vete para allá, pero sufre las consecuencias que allá vas a tener. Mientras que aquí tienes que vida eterna. Amén. Entonces, siga diciendo, así que ya no podemos seguir pecando. Y en nuestra versión que utilizamos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y la traducción de la Biblia actualizada nos dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. El día que usted fue bautizado ahí, el día que usted fue bautizado allá en el Picacho, en el Picachito, en la central, o donde usted haya asistido, de donde haya venido, ese día que usted fue bautizado allí, dice muy claramente, ustedes bien saben que por medio de su muerte nos hemos unido ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso la importancia de permanecer en el pacto del bautismo. Pacto es alianza. Pacto es convenio. Amén. Y siempre he dicho que el bautismo es como el pacto o alianza o convenio o acuerdo, hermanos, que se hace cuando nos casamos. Hacemos un pacto, un convenio, una alianza con el cónyuge de ser ¿qué? De ser fieles. ¿Cierto que sí? De ser fieles. Y de ser fieles hasta la muerte. Si se rompe ese pacto, pues trae sus ¿qué, hermanos? Trae sus consecuencias. Si se rompe el pacto del bautismo, traerá sus funestas consecuencias. Y ya sabemos cuáles pueden ser esas consecuencias. Y Pablo sigue explicando, porque somos sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Que no se nos olvide eso, hermanos. Si esta mañana usted tiene que renovar el pacto de bautismo con el Señor, hágalo tranquilo. No le dé pena, no le dé vergüenza.
si en el caminar se ha debilitado, si le ha fallado al Señor, si pecado oculto te ha cobijado, en esta mañana renueva el pacto para que continúes entonces gozándote de las promesas del Señor, de lo que el Señor nos ha concedido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Y qué sigue diciendo? En la versión que venimos cotejando, al ser bautizados morimos. Al ser bautizados morimos. Y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer, ¿qué? A una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando el Señor le resucitó con gran poder. Entonces el bautismo es la identificación del creyente con el cuerpo de Cristo en tres, ¿qué? En tres etapas. Usted, Cristo Jesús, fue llevado a la cruz del Calvario. Y allá en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? Murió. Al igual como Cristo murió en la cruz del Calvario, al identificarnos nosotros con Él, hermanos, y después del llamado que Él nos ha hecho, tenemos que morir. Amén. Tenemos que morir. ¿Morir para quién? Morir para el mundo, morir. Por eso, hermanos, esto es bastante delicado, muy delicado. Y hoy más que nunca hay que hacer énfasis en esta doctrina bíblica fundamental para salvación. Porque desafortunadamente, hermanos, nosotros como ministros de pronto estamos cayendo en un error, que estamos bautizando gente por bautizar, y gente llega a la iglesia y ya, bautícese y ya, y venga. Pero vamos a ver dónde está, ¿qué? El fruto. Vamos a ver dónde está el fruto, dónde está el cambio. Y entonces se bautiza a la persona, si es joven, todavía sigue vistiendo con sus pantalones de torero forrados, que hay que meterle jabón o quién sabe qué para poderlo sacar. Con unos mutilados tan raros. Es que todos rasados por aquí, es que aquí todos volteaditos para acá. Tan raras, unas tendencias tan raras, pero tan raras. Si son las mujeres, todavía siguen con su vanidad de sus ropa corta, sus labios que parece una manzana roja. Sus ojos pintados de antimonio como Jezabel. No me voy a detener mucho en eso, porque ya, ¿para qué me pueden yo botar ahí? Todos sabemos qué es lo que hay que hacer para poder ser hijos de Dios. Ya va a comenzar con la cantaleta. No. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Gloria a Dios. Es la palabra. Cristo en la cruz murió. El candidato, el que está recibiendo la doctrina prebautismal, ya debía de haber, ¿qué? Muerto. Un muerto. Si se deja de un día para otro y no se le ha preparado conforme, se vuelve hediondo. Huele mal. Huele mal. Por eso al candidato, cuando ha tomado la decisión y era un borracho, ya no se emborracha, y era un adúltero, ya no adultera, y era un fornicario, ya no fornica, era un fumador, ya no fuma. Si era una vanidosa inherente en la mujer, ya la vanidad la ha dejado a un lado. Si se vestía como un torero, no le faltaba sino el capote, ya deja. ¿Por qué? Porque
ha muerto. Entonces, el Señor Jesucristo muerto fue bajado de la cruz. Amén. ¿Y llevado dónde? Fue llevado al sepulcro. El creyente muerto hay que enterrarlo. Hay que sepultarlo. Cristo fue sepultado. El creyente que ha tomado la decisión de hacer pacto con el Señor por el bautismo, hay que enterrarlo. Ya no continúa haciendo lo que antes hacía. El Señor Jesucristo al tercer día se levanta de entre los muertos. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Se levanta glorificado. Y cuando el pastor le dice a ese candidato: yo como ministro de Dios te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo, y suaz, lo está aquí, hermanos, sepultando, e inmediatamente lo está sacando. Y cuando lo está sacando, ¿qué está sucediendo? Está resucitando para continuar la vida que antes vivía. No, Señor, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El verso 5 lo dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Por eso, hermanos de Gaitán, nosotros comencemos a marcar la diferencia. Que es que los de allá. Que es que los de allá. Que es que los del otro, del de allá, el del frente, el de atrás, el del otro lado. Déjela allá con su... Eso es responsabilidad de su pastor, si le enseña o no le enseña, si está entreteniendo a la gente, eso es problema de él. Pero a nosotros lo que nos corresponde es enseñar esto. Amén. Lo que aquí está escrito. Amén. Porque estamos hablando, permanece en el pacto del bautismo. Yo recuerdo que cuando recibía al Señor, el predicador hizo la invitación y yo pasé adelante. Más demoré en pararme cuando me cayeron de una. Hermano, ¿y cuándo fue bautizado? No, pero es que yo fui ya bautizado. Yo fui bautizado. No, pero es que usted tiene que bautizarse para ser miembro de la iglesia. Entonces ya le dije yo al hermano que era el presidente de jóvenes: explíqueme eso, yo quiero saber eso. Entonces me dio una clasecita, algo así, como una clasecita, 2 clasecitas. Yo no recibí doctrina prebautismal, y ya eso hace 52 años, 1971. Hace 52 años, y por la gracia del Señor, hasta aquí Él me ha sostenido. Falencias, muchas. Inconsistencias, no faltan. Errores, vea, a montones. Pero la gracia del Señor, aquí está. Nada de eso me ha desanimado para continuar este camino. Muchos se desaniman, que porque no lo saludaron, que porque lo miraron mal, que porque le fruncieron el ceño, que porque no lo invitaron a comerse una empanada con café. Que porque fue que allá me invitaron a una fiesta
a un cumpleaños, a un bautismo. Y que fue. Sigue con su hueque y verá que para dónde va para con el hueque. Entonces aquí, hermanos, es muy claro lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Cuánto damos gloria a Él? Entonces el verso 6, allí habla de cosas añejas. Así usted en edad tenga 15, 18, 20 años, sin embargo se le considera una persona que del campo espiritual tiene que considerar que lo que antes venía haciendo, hermanos, eran cosas inservibles. ¿Y lo inservible qué se hace con eso? Se bota. Por eso lo viejo se bota. Las cosas viejas se desechan. Las cosas viejas no se le tienen en cuenta. Y sigue diciendo, sabiendo esto, o sea que sabiendo lo que nos está diciendo del verso 1 hasta el verso 5, sabiendo lo anteriormente dicho, que nuestro viejo hombre, amén, que nuestro viejo hombre, allí incluye genéricamente ¿a quién? A la mujer. Ahí es donde tenemos que volver al caso de Abraham, cuando él circuncidó solamente a los varones, porque las mujeres formarían un solo cuerpo con el varón. Y aquí entonces el bautismo, el pacto del bautismo es para hombres como también para ¿quién? Para mujeres. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Amén. Entonces, dice acá, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Amén, hermanos. De su nueva vida. Una cosa es clara. Dice acá, una cosa es clara y que nos quede claro en esta mañana. Amén. Antes éramos tiempo ¿qué? Pasado. Pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos ¿con quién? Con Él. Así de sencillo. Así que el pecado ya que no nos gobierna. Así que el pecado ya no nos gobierna. Que hace sus intentonas, las hace. Que pone el piso resbaladizo, lo pone. Amén. Él busca por todos los medios. Pablo dice, temo de vosotros que el diablo con sus astucias, al igual como operó en Eva, también vaya a operar en vosotros. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque él es astuto. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer las astucias del enemigo. Porque la Escritura dice claramente que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y en esta mañana el Señor nos lo está advirtiendo a través de su palabra. Entonces, el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si por medio del bautismo morimos con Cristo. Aquí es más explícito
en esta versión que estoy leyendo. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? ¿Cuántos quieren ser levantados con Cristo? ¿Cuántos quieren sentarse a las bodas del Cordero? ¿Cuántos desean venir con Él en su segunda venida? Amén, qué bendición. Esa es nuestra gran esperanza. ¿Cuántos desean ser partícipes de cielo nuevo y tierra nueva? Bueno, gloria a Dios. Entonces eso hay que empezarlo ¿por dónde? Hoy. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Y sigue diciendo, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. ¿Cuántos deseamos agradar al Señor? Entonces, la definición, según el diccionario, el bautismo es el primer acto de obediencia del cristiano que confiere el carácter de Cristo. La Biblia lo muestra, hermanos, como sepultura. Esa es la definición simple, sencilla. Hermanos, sí, es tan gozoso, es tan maravilloso. Hay hermanos que en el momento de ser bautizados los toma el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Amén. Y cada vez que nos encontramos con ellos, se les ve ese gozo, se les ve esa alegría. Que eso también se sienta, hermanos, en nuestras vidas. Los amigos simpatizantes, que en esta mañana levanten su mano los que están. Los amigos, allí encontramos 2, 4, tenemos un buen grupo. Amén. Otro joven. Quiero decirles que para quién o por quién fue mandado esto, por el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16 y verso 16, aún todavía tenemos unos minuticos, amén, para redondear el tema. Allí dice, Marcos 16, 16, nos damos cuenta quién mandó a bautizar. Y el que mandó a bautizar, Marcos 16, 16, los que creen en mí y se bauticen, serán ¿qué? Salvos. Pero a los que no creen en mí, yo les voy a ¿qué? A rechazar. Y dice la otra versión, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana que quiera ser condenado? Ninguno, ni los amigos. Una vez que están viniendo para escuchar la palabra de Dios, es porque están sintiendo en sus corazones la urgente necesidad de identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y en Lucas 24, 47, allí nuevamente el Señor Jesucristo está, hermanos, ratificando este mandamiento cuando dice, y que se predicase en su nombre. Amén. Que se predicase en su nombre. Aquí no estamos predicando filosofías. Aquí no estamos predicando pensamientos humanistas. Aquí no estamos hablando de frases célebres para un supuesto
cambio de carácter. No, Señor, aquí se está predicando que es necesario pasar por este proceso y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Me gozaba en gran manera y me sigo gozando y me gozaré, hermanos. El viernes que tuve la oportunidad de asistir al Cubo, a la confraternidad, y eso que habían alrededor de unas 10, 11 mil personas más o menos. Un lugar espectacular, pequeño, pero un lugar muy ameno. Hay un ruidito por ahí. Y me gozaba en gran manera, porque los que allí estábamos reunidos prácticamente éramos un puñadito. Éramos un puñadito. Me dieron la oportunidad, hermanos, de promover la ofrenda. Y aproveché el momento para hacer un poquito de historia. Si me hubieran dejado, todavía estuviera ahí. Un clipcito de historia me dieron. Y en ese clipcito de historia les dije, hace 50 años por esta fecha, tipo más o menos abril, llegué del eje cafetero, aquí a Antioquia, más despistado que perro cuando se cae un trasteo, sin saber ni para dónde ir. No sabía ni para. Tenía una dirección y el nombre de un supuesto pastor. El supuesto pastor no era el pastor, sino el tesorero de esa pequeñitica congregación. Y el lugar no era Medellín, sino que el lugar era por allá en San Pío, Itagüí. Por eso perdido y sin plata. Y trasnochado porque me tocó viajar de noche porque no tenía con qué viajar de día, porque si viajaba de día, el bus paraba por un restaurante y no tenía con qué almorzar. Esas son las cosas. Y llegué a San Pío. El grupito era por ahí de unos 15, yo creo que no llegaba a 20 los creyentes. Y para ese momento solamente estaba la iglesia central, estaba la iglesia de Castilla, iniciándose. Estaba la iglesia de El Popular, iniciándose estaba la iglesia de Envigado. También allá en Envigado prediqué la primera dominical. Una rodilla se daba contra la otra. Me habré dicho, yo no sé, cuando terminé yo, Señor bendito, si entendieron, gloria a Dios, si no entendieron, perdóneme esta y otra. Pero bueno, parece que salí como bien librado. Eran unas 4 o 5 congregaciones. Para ese entonces, la escuela del hermano Eliseo, éramos unos 15 pastores con los de los pueblos por allá lejanos que estaban empezando. Y ver la magnitud de la iglesia hoy en día, hermanos. Ver la magnitud de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Esa juventud preciosa, hermanos. Por eso a la juventud, ancianos, a la juventud hay que amarla, a la juventud hay que quererla. Amén, porque nosotros también lo fuimos. Así sea con sus falencias, hay que quererlas, darles esa oportunidad y hay que hacer ese acompañamiento. Amén. Ustedes no ven que yo no peleo con estos muchachos. Me apoyo a pelear, es que no hay razón para hacerlo. Los de alabanza canten sus himnos, eso, y cuando les toca cantar los coros que yo me sé, los acompaño. Los que yo no me sé, los dejo que canten ellos y me quedo callado. Pues tampoco lo estoy rechazando. Es porque estamos alabando al Señor y lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Que hay que hablar por la palabra cuando hay que hablar y enseñar, hay que hacerlo. Pero vuelvo, hermanos, me gozaba en gran manera ver ese coliseo lleno y saber que era un puñado. ¿Por qué? Porque habían
convenciones, confraternidades, que en Segovia, que en Copacabana, que allá y acá, y nuevamente ahora en agosto volvemos. Ver el crecimiento de la obra para cumplir esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿en qué nombre se debe bautizar? Eso sí que es una polémica bien grande, la que hoy en día, hermanos, existe, hasta de carácter teológica. Pero hay que dar gracias al Señor, porque el Señor nos ha revelado su nombre. El Señor nos ha revelado su nombre. Sabemos que el nombre del Padre es Jesús. Sabemos que el nombre del Hijo es Jesús. Sabemos que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y por eso el apóstol Pedro fue claro cuando le dijo a judíos y prosélitos: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Eso está muy claro. Amigo, eso está muy claro. ¿Para qué irse a una denominación supuestamente cristiana para que lo bauticen en la fórmula bautismal de la Iglesia Católica, en la fórmula de una supuesta Trinidad? Yo le preguntaba a un trinitario que tuve la oportunidad de evangelizar, doctrinar y bautizar, y estaba en preparatoria para ser pastor. Yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, el hermano Jairo Osorio. Él ya durmió en el Señor. Él vivía arriba en París. Hermano Jairo, cuando a usted lo bautizaron allá en la Trinitaria, ¿qué nombre le invocaron? Y no, el pastor mío, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya, sí, ya. Y no más, sí, no más. Y eso fue todo, sí, eso fue todo. Entonces nada le hicieron. Porque la fórmula es en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Si a usted no le invocaron el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, quedó fue bañado. Y ahí sí entendió. Ahí sí entendió. Y estaba preparándose por allá, es que para pegarme una vaciada bíblica tremenda. Y para sobre la Trinidad. Cuando se topó con Juan 1:1, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí el Señor le reveló: ay, Señor, ¿qué es esto? Cuando leyó Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El Señor le reveló que el Eterno se había hecho ¿qué? Carne. Al nombre de Jesús. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Allí está hablándose de la experiencia, creo, de Felipe. La importancia. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que la iglesia bautiza en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Por eso, hermanos, me propongo con la ayuda del Señor que en los días de culto misionero segundo domingo de cada mes voy a retroalimentar sobre las bases doctrinales para la salvación. Amén. Ya hemos visto la importancia del arrepentimiento, ahora la importancia del bautismo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para incorporarse a la iglesia y ya no más? No, Señor. El bautismo es para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Por eso el bautismo de niños que nos aplicaron a nosotros cuando éramos de brazos no sirve y no servirá. Ese bautismo era ¿para qué? Para, hermanos, integrarlo a una gran religión. Pero ese bautismo no imparte santificación. Ese bautismo no imparte justificación. Ese bautismo no imparte perdón de pecados, porque un niño, ¿qué pecados ha cometido? ¿Cómo me verían, por ejemplo, que yo cogiera a Máximo? Por ahí está Máximo, velo a Sarquito. ¡Máximo! Ahí mismo me paró la cabeza. Bautícese, mijo, bautícese. Para el perdón de los pecados. ¿Cómo me tildarían a mí? No, este niño está loco, lleno para el manicomio. Que el niño no sabe qué es eso. Pero cuando tenemos uso de razón, cuando ya somos mayores, cuando ya estamos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, tenemos que tomar esa decisión de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque el no hacerlo, hermanos, estamos ¿qué? Perdidos. Entonces, en segundo lugar, para lavamiento de los pecados. El lavamiento. Si andamos en luz, como Él está en luz y en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el nombre nos perdona. ¿Y su sangre qué? Nos limpia. Entonces, hay perdón y hay limpieza. Porque el paquete viene, ¿qué, hermanos? Completo. El paquete viene completo. Entonces dice, pues, ¿qué te diremos? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Hermano, por eso cuando usted sea asaltado por la tentación, invoque inmediatamente el nombre del Señor Jesucristo. Invoque el nombre. Al invocar el nombre, entonces el adversario tendrá que huir, porque usted en el nombre, que es sobre todo nombre, ha resistido al adversario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Para qué más es el bautismo? Para salvación. Amén. Prácticamente es como el pasaporte de entrada. Usted para entrar de Colombia a Estados Unidos tiene que luchar mucho ahora para conseguir un pasaporte. Pero para entrar de aquí al cielo, amigo, no es sino que usted acepte al Señor como su único y suficiente Salvador, se bautiza en su nombre santo para el perdón y purificación de sus pecados y tienes el pasaporte ya. Y persevere en los caminos en santidad y dando fruto. Y cuando el Señor, hermano, se manifieste en gloria, no nos iremos pegados de sus sandalias. No, Señor. Seremos levantados juntamente
con Él. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos salva. Y en cuarto lugar, para ser revestidos de Cristo. Gálatas 3:27, ahí sí pónganme, me hacen el favor. Para ser revestidos de Cristo, revestidos. Porque antes estábamos, ¿qué? Desnudos, harapientos. Porque todos, léanlo, hermanos, porque todos los que habéis tiempo presente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, amén. No dice con Cristo, es muy diferente. Cuando dice, porque cuando se habla de esta preposición en, es dentro de Él. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estamos siendo, ¿qué, hermanos? Incorporados. Amén. Estamos siendo incorporados. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Porque Cristo vive en mí, porque yo he sido bautizado en Él. Dígalo, porque yo he sido bautizado en Él. ¿De quién? De Cristo. Por eso estoy, ¿qué? Revestido de Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ahora, ¿cuántos bautismos hay? Uno. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay denominaciones que se bautizan hasta por los muertos. ¿Quiénes son esos? Los mormones. Pero nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo, porque solo hay un bautismo. Y por último, hermanos, ¿cómo debe ser bautizado? En agua. En agua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces también respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El primer texto del eunuco fue la pregunta que le hizo a Felipe. No hay impedimento para ser bautizado. Y Pedro, abriendo con sus llaves el reino de los cielos, hermanos, invita a los gentiles a que sean bautizados en el nombre del Señor. Yo hago una invitación en esta mañana para los amigos que en esta mañana hayan entendido esta palabra y deseen ser bautizados en el nombre del Señor. Coloquémonos en pie. Si hay un amigo, una amiga, esto es parte de la doctrina que les están, yo creo que ya les han hablado de ello, pero estamos retroalimentando. Si hay un amigo, una visita que en esta mañana quiera venir aquí al altar. Gracias a Dios, aquí hay un joven, aquí hay dos damas, un caballero, hay alguien más que en esta mañana, aquí hay otro jovencito, vea qué bendición, ha entendido muy bien. Estoy invitando a los amigos que están siendo candidatizados o que a futuro desean ser bautizados en el nombre del Señor para que vengan. Aquí hay otro joven, vea, qué bendición. Amén. No hay mucha premura de terminar este culto.
porque en esta mañana hay fiesta. El reino de los cielos está que revienta de alborozo. ¿Hay alguien más? Otro amigo. Yo sé que hay más allá. Una amiga, un amigo. Amén. ¿Hay alguien más? Bueno, si no lo hay, hago la segunda invitación. Un hermano, una hermana que desee renovar el pacto. Amén. Que desee renovar el pacto. ¿Quién quiere? Muchas ocasiones se habla de que renovación de votos matrimoniales. ¿Por qué no hace la renovación del pacto con Cristo? ¿Por qué no hace la renovación del pacto con Cristo? A ver, un joven, una joven que se sienta un poquito débil en la fe y desea renovar en esta mañana el pacto de permanencia en el bautismo. Amén. Que viene una hermana que se reconcilió hace 8 días y quiere en esta mañana. ¿Hay alguien más que en esta mañana? Hermano Román, usted tiene la amabilidad, venga para que haga esta oración de poder y de acción de gracias. Vamos a orar. ¿Hay alguien más que desee renovar el pacto de permanencia con el Señor Jesucristo del bautismo? Bueno, entonces vamos a dar que el hermano Román sea quien nos lleve en esta oración. Amén. Invoquemos el nombre de Jesús. Padre celeste, Dios todopoderoso, Dios sin igual, Dios admirable, Dios eterno. Te damos gracias, Señor, porque aún tu pacto está vigente, Señor. Aún tu sangre sigue fluyendo. Te adoramos, oh Dios. Sangre, Señor, bendecimos, Señor, y tu nombre. Oh soberano, Señor, las almas. Nombre, Señor, las almas que están aquí postradas en esta mañana. Oh Santo de Israel, seas tú obrando poderosamente en cada una de sus vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Oh soberano, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Cristo amado. Obra, Señor, tu obra poderosamente, Señor Jesús. Sí, Señor, bendito Salvador Jesús. En tu nombre santo, Señor. Sigue perdonando, Señor. Que ellos puedan llegar a las aguas invocando tu nombre, Señor. Ayúdales, Padre Celestial.